Pastores, por confiarme el poder compartir con ustedes la palabra en esta mañana. Y como decía nuestro pastor, el tema es Jesús es nuestra esperanza. Aunque al estarlo preparando, revisando, estudiando de nuevo, lleva también un tema implícito en lo que voy a compartir en esta mañana. Tiene que ver con pequeño, algo. Porque muchas veces nosotros nos consideramos que somos muy pequeños. Pequeños porque no tengo estudio, pequeño porque mi edad no me da, pequeño porque no tengo los recursos que la otra persona, pequeño porque quizás yo no hablo como habla fulano de tal, y a veces consideramos que Dios no nos puede tomar en cuenta, que Dios no puede hacer algo grande a través de nuestras vidas. Así que lo que vamos a ver en esta mañana, no solamente quiero decirte que es un mensaje que trae esperanza, pero a la misma vez es un mensaje para ti que te consideras pequeño. Déjame decirte que Dios quiere hacer cosas grandes, grandes en tu vida y a través de tu vida. El domingo pasado terminamos el tiempo de la predicación y lo que se hizo, los testimonios, fue un tiempo para decir de acción de gracias. Y acción de gracias muchas veces tiene que ver con el propósito de las cosas que recibimos. Gracias, Señor, te damos por los beneficios, por la casa, por el carro, el trabajo, etcétera, por todas aquellas cosas que nos están dando. Y también aprendimos que es un tiempo donde un corazón agradecido es lo contrario a un corazón que se queja. Si tú te pasas quejando todo el tiempo, es porque tu corazón es un corazón agradecido. Pero si agradeces a Dios, no tienes tiempo para quejarte. Pero en esta mañana vamos a comenzar una nueva serie, como explicaba nuestro pastor. Tiene que ver con Navidad. Navidad ya no es tanto para recibir, es para dar. Porque la Navidad representa el tiempo en el que Dios dio a su Hijo para venir a morir en la cruz por nosotros. A veces perdemos el enfoque de la Navidad. Pensamos que la Navidad solo tiene que ver con su nacimiento. La Navidad, hermanos, tiene que ver con la razón por la que vino a morir en la cruz para podernos dar salvación a ti y a mí. Hoy es un tiempo donde normalmente millones de personas, es una temporada donde tiene que ver con fiestas, regalos, decoraciones, un tiempo fuera del trabajo. Para muchos ahí está el enfoque de la Navidad, porque es un tiempo para salir de viaje, un tiempo donde como que ciertas actividades disminuyen. Pero es un tiempo también que debería de recordarnos que es un tiempo de esperanza a través del Señor Jesús. Antes de que Cristo viniera parecía ser una promesa muy lejana. Algunos hasta difícil que podían decir hasta de cumplir. Lo que vamos a ver en esta mañana es una de esas promesas que encontramos en el Antiguo Testamento que tiene que ver con que son muy difíciles que se pudieran cumplir y sin embargo se cumplieron. Hermanos, Cristo es nuestra esperanza en un tiempo como el que hoy vivimos en esta época. Quizás tú no tengas empleo, o eres un padre soltero, o estás atravesando una enfermedad, la economía está haciendo estragos en la bolsa, en casa, estamos pensando, nuestros hijos quieren una lista de cosas que les gustaría y nosotros estamos escogiendo cuál vamos a obtenerles porque no alcanza para todos ni todo, o quizás hay accidentes, decepciones con otras personas. Quizás hemos prestado dinero y ahora no tenemos para pagarlo. O quizás algunas veces, hermanos, nos hemos metido en situaciones donde pensamos que iban a pasar desapercibidas y hoy estamos confrontando las consecuencias y nuestro mundo se viene abajo. Quiero decirte que en Cristo Jesús hay esperanza para todo eso. No, en relación a las situaciones que nos hemos metido mal, no significa que Dios nos va a pagar la deuda por nosotros, pero sí nos va a aprender a hacer confiar en Él y a hacer las cosas mejor, a caminar de una manera diferente. Pero Él tiene una esperanza para nuestras vidas. Muchas veces vivimos atormentados por la palabra podría, porque si esta situación cambiara, yo podría hacerlo diferente. Pero a veces eso no ocurre.
Hay un refrán muy famoso, que por cierto es muy antiguo, y muchos lo hemos dicho, incluyendo su servidor. Mientras hay vida, hay esperanza. Nos refugiamos en esa frase porque se oye muy bonita. Es un antiguo refrán romano que todavía se cita el día de hoy. Pero como la mayoría de los adagios, tiene un elemento de verdad, pero ninguna garantía de certeza. La mayoría de las personas entienden que la esperanza como un pensamiento ilusorio, algo como que se espera que algo suceda. Yo espero que mi hijo termine la universidad, pero no tenemos garantía de eso. Yo espero obtener este empleo, pero no estoy seguro si me lo van a dar. Para la gran mayoría de personas, y muchas veces nosotros, nuestra esperanza es de esa manera. Suena como algo que quizás. Hay una relación muy estrecha en la Biblia, y ciertos versículos hasta la ponen a la par, entre la esperanza y la fe. Y a veces hasta como que se confunden, si la fe es lo mismo que esperanza. Y John Piper dice que la esperanza, tiene que ver con eventos futuros. En cambio, la fe comprende algo mucho más grande, porque nos conlleva a colocar la fe en una persona que está en control del presente y del futuro. Y sabemos que esa persona es el Señor Jesucristo. No es una fe algo vaga, está puesta en la persona de Cristo Jesús y nuestra vida está depositada en Él. Una de las preguntas que normalmente hacemos cuando las personas pasan adelante, cuando los estamos aconsejando, inclusive algunos que son cristianos, es: si tú murieras hoy, ¿dónde irías? ¿Te has hecho tú esa pregunta últimamente? ¿Puedes tener la certeza, la esperanza de que vas a estar con Cristo en el cielo? ¿O tienes una duda en tu corazón donde dices: no sé, realmente no sé? ¿En qué está basada tu fe? ¿En quién la has depositado? Eso va a marcar una diferencia. Y si tú tienes esa duda en tu corazón, no dudes al final del servicio pasar adelante para que a través de la Biblia poder explicarte, y que esta mañana te puedas ir con esa certeza en tu corazón. Todos nuestros temores están, como digo, están basados en cosas futuras, pero Dios vive fuera del tiempo. Buscando la definición de palabra esperanza, encontré una definición en el Diccionario Real de la Academia Española que pone en la forma más sencilla: es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como algo alcanzable lo que se desea. Se me cortó la palabra, la impresión, lo que se desea. Se presenta como alcanzable lo que se desea. Esa es la definición que da el mundo. La definición de cómo lo ve el diccionario de la Real Lengua Española. Pero la pregunta es cómo lo vería Dios a través de su palabra. Y buscando en un diccionario bíblico, encontré de esta manera que dice en el diccionario bíblico de Lexham. Dice: es la confianza que al integrar, los actos redentores de Dios en el pasado con las respuestas de confianza humana en el presente, los fieles experimentarán la plenitud de la bondad de Dios tanto en el presente como en el futuro. La Biblia presenta la palabra esperanza no como algo de que quizás. Es más que todo, la Biblia la presenta la palabra esperanza como espera. Espera, porque es algo que va a ocurrir. Es algo que va a pasar. Pero ¿por qué tenemos esa esperanza en Jesús? Porque podemos ver sus promesas del pasado que se han cumplido, y eso nos da una seguridad hoy y en el futuro. Todo el mundo confía en algo. Ese algo es su esperanza, su razón de ser. Cuando se pierde también la razón de la vida. Ahora, vamos a ir a un pasaje de la Biblia, en Miqueas. Sí, su Biblia en el Antiguo Testamento tiene un libro que se llama Miqueas. Es un libro pequeño.
Es un libro donde hay una promesa, hay una de esas perlas escondidas de una promesa muy grande. Y es donde comenzamos a ver la palabra pequeña. Miqueas capítulo 5, vamos a leer los primeros 5 versículos del 1 al 5, la parte A de ese versículo. Dice así de esta manera, y si usted no lo encuentra, lo vamos a tener en la pantalla. Dice, reúne ahora, dice, tus tropas, hija de guerreros. Han puesto sitio contra nosotros. Con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernador de Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por tanto, Él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz lo que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los israelitas, y Él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerán, porque en aquel tiempo Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Él será nuestra paz. Aquí tenemos un pasaje de Miqueas. No sabemos mucho de Miqueas, y para los que acaban de tomar la clase que estuvo dando nuestro hermano Daniel, se estuvo mencionando mucho acerca de Miqueas. No se sabe mucho de él, nomás lo que la Biblia habla. Sabemos que su nombre significa ¿quién como Jehová? Es un libro que se calcula que fue escrito aproximadamente en los 735 antes de Cristo, o sea, 700 años antes de que Cristo naciera. Es un profeta, dice, contemporáneo al profeta Isaías. Y Miqueas parecería que está dando su profecía tanto algunas cosas a la parte norte como a la parte sur. Aunque su enfoque está más en la parte sur al final, pero está alrededor de Isaías. Y vamos a ver que algunos dicen, no saben si Miqueas le copió a Isaías o Isaías le copió a Miqueas, porque hay mucha conexión entre ambos escritos. Hay una diferencia. Isaías era un hombre de la nobleza y un confidente de reyes y estadistas. Y Miqueas dice que era un campesino agricultor, alguien pequeño. Era un campesino al que Dios llama y lo usa como un profeta para el pueblo judío. Lo usa como un profeta donde va a hablar del juicio de Dios, como si usted toma en sus notas, aparece en el capítulo 3, versículo 8, no lo vamos a ver, pero habla de un juicio a la tierra de Israel, pero también habla de esperanza. Dios nunca termina sus profecías solamente con juicio, con castigo por consecuencia del pecado. Siempre termina con dar una palabra de esperanza. Una palabra de que en Él se va a salir de esta situación. Es un tiempo también donde habla acerca de la amenaza del reino asirio, pero anuncia también la llegada de un rey salvador. Y en este pasaje de Miqueas, yo en esta mañana deseo compartir tres puntos rápidamente. El primero de ellos lo he titulado Cuando nuestro mundo de seguridad se viene abajo. Muchos de nosotros estamos confiados en algo. Hemos confiado en nuestro trabajo, hemos confiado en nuestras riquezas, hemos confiado en el dinero que tenemos en el banco, en la multitud de amigos que tenemos, en algo, en nuestra salud. Nos consideramos personas fuertes y sanas, pero de repente esa seguridad que hemos tenido como que en algún momento se viene abajo. Y así está ocurriendo en el pueblo de Israel. Se han apartado de Dios y están confiando en su seguridad. Y encontramos en el versículo 1 que dice, reúne ahora tus tropas, hija de guerreros. Han puesto sitio contra nosotros.
con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Los comentaristas hablan, algunos dicen si este versículo quizás era parte del capítulo anterior o no, pero a través de lo como el Señor ha dispuesto en su palabra, encontramos un contraste entre el versículo 1 y el versículo 2. Aquí podemos encontrar a un reino que Dios está diciendo es un reino que va a terminar. Dice hija de guerreros, le está hablando es un pueblo que vive constante guerra. Y está diciendo que van a ponerle sitio. En aquel entonces, hermanos, las guerras, acuérdense que las ciudades en el Antiguo Testamento vivían amuralladas. Esa era su seguridad. Como decía, a veces nuestra seguridad, nuestro dinero, amigo de quién somos, lo que tenemos. Ellos vivían seguros en ese sitio y por eso tenían puentes a veces elevadizos o ese muro como los muros de Jericó. Y cuando venía una nación que iba a invadir, lo que hacía es que los enemigos los rodeaban, los sitiaban. A eso se está refiriendo. Porque al sitiarlos, nadie entra, nadie sale. No podían ir a buscar alimento, no podían salir a buscar agua, porque les acortaban toda comunicación. Hasta que se consumían todos los bienes que tenían y tenían que rendirse. Tenían que abrir las puertas para que el enemigo pudiera entrar. Y aquí está diciendo, los han sitiado. Y han puesto sitio contra vosotros. Y luego habla con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. ¿Han visto ustedes que en estas películas antiguas cuando alguien quería retar a otra persona y venía con un pañuelo o con el guante, le daba en la cara para decirle te estoy retando y hoy tenemos que tener un duelo a muerte? Es una acción que habla de algo que va a ser humillado. En este caso se cree que es el rey Sedequías, el último rey de Israel, que está diciendo, este rey en el que ustedes están confiando, este rey que está seguro, va a ser quitado, va a ser humillado. Esta es la situación que está pasando. El texto no busca identificar al juez de Israel, solamente lo que habría de suceder. Al golpear a alguien en la mejilla es sinónimo de humillación. Y como dije, a veces ahí estamos nosotros, hermanos. Nuestra seguridad, tarde o temprano el Señor nos va a permitir. No que el Señor te manda y te quita esas cosas. Porque a veces pensamos que el Señor me quitó esto, el Señor me mandó una enfermedad, el Señor me castigó con esta situación. No, el Señor permitió que esta situación llegara a tu vida porque a través de esta situación Él quiere hacer algo grande. Pero el Señor nunca nos va a mandar algo que va a venir en perjuicio de nosotros. Es la maldad lo que el Señor va a ocupar para que de esa manera poder llevarnos a Él. El segundo punto dice, Dios desea darnos esperanza en lugares insignificantes en nuestra vida. Mire lo que dice la primera parte de este versículo 2. Pero tú, dice, Belén Efrata, y note esta palabra que viene aquí, dice, aunque eres pequeña, recuérdala, porque más adelante la vamos a ver en comparar con el pasaje del Nuevo Testamento. Dice, aunque eres pequeña entre las familias de Judá. Cuando hablamos de Belén, hermanos, muchos de nosotros venimos de nuestros países donde algunos vienen de la ciudad grande, de la capital, otros vienen de una colonia, de un suburbio, pero algunos vienen de una, caserío, donde a veces solo hay como 3 o 4 casas y eso forma la comunidad. Pues algo así era Belén. Cuando dice Belén Efrata, la más pequeña, no está hablando que era una ciudad grande. Era un pequeño caserillo. Piense en el lugar más pequeño que usted conoce en su país, pues un lugar semejante es Belén. Un lugar insignificante, un lugar que no se mencionaba como entre las mejores ciudades. Y es allí, en esta ciudad que tiene un pasado. A la luz de la Biblia, este lugar pequeño tiene todo un pasado grande.
Es en esta ciudad donde Ruth conoce a Boaz cuando regresaron y Dios a través de esta pareja nació el rey David en esa ciudad, Belén. Ahí fue donde nació. No solamente estamos hablando de la ciudad, sino quienes nacieron dentro de esta ciudad. Y luego cuando hablamos del rey David, cuando Saúl, el rey anterior, fue desechado y se mandó a Samuel a buscar a un nuevo rey, Dios lo mandó precisamente a esa ciudad. Y si ustedes leen en 1 Samuel 17:12, dice de esta manera: David, dice, era hijo del efreteo de Belén de Judá, llamado Isaí. Y este tenía 8 hijos en los días de Saúl. Isaí ya era viejo, avanzado en años entre los hombres. David era el más pequeño dentro de los 8 hermanos. De nuevo, como dije, hay un mensaje implícito: pequeño. David era el más pequeño, y en esta aldea, que era insignificante, era una ciudad invisible, de allí Dios manda a traerlo. Y si usted sigue 1 Samuel 16, dice cuando Saúl fue desechado por Dios, Samuel envió a Belén a buscar a quien debía de ser el nuevo rey. Y en 1 Samuel 16, los versículos del 6 al 7 y el 11, dice de esta manera: cuando ellos entraron, Samuel vio a Eliab y se dijo: ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Y el Señor le dice a Samuel: no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo ha desechado. Porque Dios, dice, no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos consideramos yo soy el mejor? Y Dios está diciendo: podrás ser el mejor, pero tu corazón está muy lejos de mí. Y Dios dice: no es él. Trajeron al otro y dijo: no es él. Y dice en el versículo 11, cuando Samuel preguntó: ¿son estos todos tus hijos? Isaías respondió: aún queda el menor, el que está apacentando las ovejas. Samuel insistió: manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y cuando David, el pequeño, llegó, Dios dijo: este es. David era insignificante para toda la familia. Belén es una aldea insignificante, pero Dios determinó que 700 años más adelante sería el lugar donde habría de nacer Jesús, que su hijo se sentaría en el trono de David. Y porque antes de Cristo, antes de ser exaltado de la misma manera en su vida, iba a ser humillado. Bueno, Cristo es nuestra esperanza. Él es el que, no importa dónde nos encontremos, qué tan pequeño habremos caído, qué tan pequeño nos consideremos, Él nos quiere exaltar cuando nos humillamos delante del Señor. Y mi tercer punto, dice: Dios revela el Rey de esperanza. Miren lo que dice en la segunda parte de este versículo 2. Dice: de ti me saldrá el que ha de ser gobernador de Israel. Los comentaristas hacen el énfasis: ¿por qué no dice aquí de ti saldrá? Eso sería lo lógico, lo gramaticalmente correcto, ¿no? De ti saldrá. Pero note que ahí el texto dice: de ti me saldrá el que ha de ser gobernador en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Entonces, en este versículo, en esta segunda parte de este versículo, podemos encontrar por lo menos 3 cosas, hermanos. 3 cosas importantes que nos podemos llevar en esta mañana, hermanos, para nosotros. Dice, primer punto,
Es alguien que viene con autoridad de gobernar. Dice, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. La única manera que Cristo puede gobernar en nuestras vidas es si nosotros nos sujetamos a Él. Cada país tiene su propio presidente, porque estamos sujetos a la ley de ese país. De igual manera, Cristo no nos puede gobernar si no somos parte de Él. Dice el versículo 4, dice ahí en ese texto, y Él afirmará, dice, y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Solamente cuando Cristo reina en tu corazón, Él desea pastorearte. Hemos visto a veces videos o gente que comenta que los que han estado cerca de los hatos de oveja, cuando van a tomar agua a un lugar y se mezclan todos los diferentes grupos de ovejas. Pero cuando ya es hora de retirarse, cada pastor tiene un silbido diferente que cada oveja conoce. Y aunque en ese momento están todas las ovejas revueltas, en ese momento se comienzan a separar. Porque cada oveja conoce su pastor. Y Cristo quiere ser nuestro pastor, quiere ser no solamente el que nos pastorea, dando la idea del que nos alimenta, del que nos provee, del que suple nuestras necesidades. Por eso, si tú estás en esta mañana sin esperanza ¿de qué? Déjame decirte, Cristo es tu pastor que quiere suplir esa necesidad que tú necesitas en este momento. Porque nuestras necesidades son diferentes. No solamente Él quiere gobernar con autoridad, sino que dice que su gobierno no es en su nombre. Por eso dice el texto allí, de ti me saldrá. Porque no está hablando de que iba a salir de Belén, sino que es alguien que Dios Padre está mandando, y por eso dice, de ti me saldrá. Porque Dios lo está enviando para que salga a través de Belén. En Belén habría de nacer. Pero no solamente habla de que es una persona que está siendo enviada, sino que también dice que es una persona misteriosa. Porque termina diciendo que sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los tiempos de la eternidad. Y todos sabemos aquí que el tiempo, lo que nosotros conocemos como tiempo, comenzó el día que Dios creó los cielos y la tierra. A partir de ahí comenzó el tiempo, pero antes de todo eso es la eternidad. Nosotros nos movemos en algo que se llama tiempo, pero Dios se mueve fuera del tiempo, Dios se mueve en la eternidad. Y ese es el Dios en el que nosotros hemos creído, ese es el Dios que nos da esperanza, porque Él no está sujeto a estas leyes que nos controlan a nosotros. Hay pasajes que, como dije, Isaías, que es alguien que escribió contemporáneo de Miqueas, que comparten el mismo pensamiento. En Isaías 9, los versículos del 6 al 7, dice de esta manera: porque un niño, dice, nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, y para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Isaías, contemporáneo a Miqueas, está escribiendo el mismo pensamiento. Ese es el Señor en el que estamos refugiando, el que nos da la esperanza. Luego en Salmos 90, los versículos 1 y 2, dice: Señor,
Tú has sido un refugio para nosotros, de generación en generación, y antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Él es Dios. Y ese Dios que nos ama es el que el que viene en un tiempo como este, en el que nosotros le llamamos Navidad, con el único propósito de poder dar su vida por ti y por mí, para darnos salvación, para darnos esperanza, para darnos seguridad. En el Nuevo Testamento encontramos esa profecía que se dio 700 años atrás. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 2, los versículos del 1 al 6, encontramos el cumplimiento de esta profecía. Mire lo que dice. Dice que después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ahora note lo que relatan acerca de Miqueas. Dice: y tú, Belén, tierra de Judá, allá decía que eres pequeña. Y aquí mire cómo dice: de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Allá cuando Miqueas hizo la promesa, dice que es una ciudad pequeña. Pero ahora ya está hablando de alguien que ha sido exaltado. ¿Quién ha nacido en esta ciudad? Jesucristo. Y ahora dice: no eres la más pequeña. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, cuando tú confías en el Señor Jesucristo, déjame decirte, hermano, hermana, no eres la más pequeña, porque ahora el Rey de Reyes, el Señor de Señores, mora en tu corazón, está contigo. En Él, a través de Él, es que tú tienes la victoria en cada una de las situaciones que te pasamos en nuestras vidas. Él es Dios. Miqueas, como dije al principio, es una de esas profecías improbables, porque ya nadie de la familia de Jesucristo ni de David vivía en esa ciudad, en esa aldea, en ese caserío. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Y es cuando vemos la mano de Dios obrando a través de circunstancias para que lo que Él ha prometido se cumpla. A un rey romano se le ocurrió hacer un censo, porque María estaba en Nazaret. Ya estaba a punto de dar a luz. ¿Cómo iba a viajar? Se le iba a ocurrir en ese momento viajar a Belén, venir de Nazaret, voy a decir, de ir de Houston, voy a decir, al caserío X. Yo creo que ninguna madre lo haría, ¿no? ¿Cuántas veces algunos de nuestros familiares viajaron de nuestro país a los Estados Unidos para que su hijo naciera en los Estados Unidos? Nadie haría lo contrario. Nadie vendría a punto de nacer su hijo, se va a ir de los Estados Unidos a viajar afuera de los Estados Unidos. Y aquí tenemos que Dios se encarga de articular todo de tal manera que a través de este censo, María y José tienen que viajar. Y no fue un viaje cómodo. Se puede imaginar una mujer embarazada, subida en un burro,
en un camino de piedras. No fue un viaje cómodo, pero llegaron a Belén y ahí nació el Señor Jesús, tal como había dicho esta profecía: de ti me saldrá. Entonces, si podemos ver un ejemplo de profecía, de improbable, con una diferencia de 700 años, ¿qué seguridad tenemos ahora nosotros de que todas las otras promesas que Dios nos ha hecho se cumplan? Mira mi último pensamiento que encontré con Tony Evans en su libro Totally Saved, Totalmente Salvado. Dice: tenemos esperanza duradera a través de la salvación que tenemos en Cristo. Esperanza significa que incluso cuando parece que todo ha terminado, todavía no ha terminado. Por eso dice la Biblia que podemos regocijarnos incluso en nuestras tribulaciones. Dios está trabajando en nuestros tiempos difíciles para producir un carácter probado y esperanza en nosotros. Así que, mi hermano, ¿qué te vas a llevar en esta mañana? Puedes seguir en tu situación o confiar en el Señor Jesucristo. El Señor tiene muchas promesas para nosotros, todo lo que necesitamos es creerlas. ¿Tú te consideras pequeño por lo que tienes, por lo que posees, por lo que según te han dicho toda la vida que no sirves para nada? Qué bueno, amén, gloria a Dios, porque déjame decirte, en Cristo eres más que victorioso. Así que, hermano, nuestra esperanza es el Señor Jesús. Vamos a orar. Padre,